Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves de la semana número 5, la quinta semana del tiempo ordinario, y este día vamos a lograr entrar ya en materia con Monseñor Romero en uno de los tres tópicos. Recuerda que ayer planteaba él la homilía en tres partes. Primero la meta, después la fuerza y por último una actitud frente a esa meta y frente a esa fuerza. La meta es el reino de Dios, la fuerza es la liberación que trae Cristo y la actitud es convertirse usted y yo en un agente de liberación. Yo creo que está bien clarita la presentación que Monseñor Romero nos hace. Pues hoy vamos a empezar a escuchar eso que tiene que ver con la meta. La meta de un cristiano y cristiana es el reino de Dios. Oigamos a Monseñor. La meta de nuestra esperanza es el reino de Dios. El Evangelio recoge una preocupación que había en los cristianos cuando Cristo ya padeció y resucitó, y el anuncio de un reino lo sentían tan cercano que para muchos constituía una tentación esperarlo ya próximo. Pero Cristo les había dicho que ni el Hijo sabía la hora ni el momento. Y fue trabajo de los pastores de los primeros años del cristianismo decir que esa cercanía era para mantener en los cristianos una tensión. Esta es la fe cristiana, una tensión que se llama esperanza. Esperar al Cristo que ha prometido que volverá. En nuestra misa lo estamos repitiendo: ven, Señor Jesús. El pueblo cristiano camina animado por una esperanza hacia un reino de Dios. El marco de este pasaje del Evangelio que se ha leído hoy lo pone el Evangelio de San Marcos a los últimos días de la vida de Cristo, cuando del templo iba a Betania, donde le habían dado hospitalidad cariñosa. Salía admirando la construcción del templo de Jerusalén, y en un atardecer debió ser, cuando el sol chocaba contra aquella montaña de mármoles que era el famoso templo que parecía eterno, símbolo de una alianza entre Dios y el pueblo judío, indestructible. Oír que Cristo les dice a los apóstoles admirados ante aquella maravilla de construcción: os digo que de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Y los apóstoles preguntan consternados: ¿cuándo será eso, Señor? Y en respuesta a esa pregunta de Cristo comienza el famoso discurso escatológico, así se llama ese pasaje, uno de los discursos más largos de Cristo que conserva el Evangelio, el discurso escatológico, el de las postrimerías, el de lo último, que eso quiere decir escatológico, lo último, lo definitivo. Cristo mira en el templo la figura, el símbolo de la historia de Israel, un pueblo al que Dios ha prometido inconmovible eternidad. Y ahora resulta que Cristo dice que de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Es que no se refiere la profecía al símbolo. Y Cristo se refiere al templo que no va a merecer
esa inmortalidad precisamente porque será el símbolo también de la traición del pueblo a su Dios. 30 años después de que Cristo pronunció estas palabras, los ejércitos del Imperio Romano, para someter una insurrección de los judíos, destruyeron el templo y toda Jerusalén, y hasta metieron arado para que no quedara piedra sobre piedra. Yo creo que tenemos esas 3 palabras en nuestra mente, ojalá las tengamos también en nuestro corazón, con esta esperanza cristiana. La meta es el reino de Dios, la fuerza es la liberación que trae Cristo, y la actitud es convertirnos en agentes de liberación. 3 notas que estoy seguro pueden transformar la vida suya, la vida mía, la vida de cualquier persona, cuando tenemos claro que hay una novedad y que hay algo que esperar, hay algo que construir. Yo al decir espero es porque estoy construyendo. Monseñor Romero tituló esta homilía La esperanza cristiana. Fuerza es una actitud de fuerza, es una actitud de meta hacia dónde debemos tender. Una meta es hacia dónde voy, y voy hacia el reino de Dios. Los judíos no entendieron esa figura de reino de Dios y concentraron toda su energía y constituyeron en meta el culto del templo. Y de ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. Cuando Jesús dice, de esta gran maravilla del templo no quedará piedra sobre piedra, es porque no es esa la meta. La meta es el reino de Dios. Yo solo quiero plantearles, en base a la experiencia con Monseñor Romero, qué bonito cuando ya tenemos una claridad, pero de verdad, cuando tenemos una claridad de nuestra meta. Mi meta es el reino de Dios. No es la catedral, no es el Vaticano, no, la meta es el reino de Dios. Cuando yo tengo esta claridad, yo puedo decir, sí, podrá venir el Imperio Romano y puede destruir, así como destruyó el templo de Jerusalén, puede venir y destruir la catedral y la basílica de San Pedro. Pero no existe fuerza en el mundo que pueda destruir el reino de Dios. No hay poder en el mundo que pueda destruir el reino de Dios. El reino de Dios comenzó y el reino de Dios nunca termina. Siempre estará en construcción. De ese templo de Jerusalén que se convierte, Monseñor lo menciona, sí, es un símbolo, pero después se convierte en un símbolo de la infidelidad a Dios. Quisieron encerrar a Dios dentro del templo. Me encanta esa canción que la hizo famosa Guaraguao. ¿Cristo al servicio de quién? Al servicio de unos pocos que lo han metido preso, lo tienen encarcelado en paredes de concreto. El que quiera pretender que dentro del templo, ahí y solo ahí está Dios, está siendo un idólatra, está siendo otra vez de Dios un ídolo. Y esto no es el reino de Dios. La meta nuestra es el reino de Dios. Caminamos hacia el reino de Dios. Por eso, Monseñor hace alusión al capítulo 23, al capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo. Eso que se llama el discurso escatológico. El discurso de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos? El Imperio Romano, como no aceptaba rivales, cuando alguien se le oponía, el imperio era voraz, era sanguinario y acababa con cualquier oposición.
en el año 70, los judíos hacen un levantamiento en contra del Imperio Romano y el imperio vino y destruyó todo. Y la tradición del Imperio Romano era pasar el arado que no quede piedra sobre piedra. Y así fue Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido y no quedó piedra sobre piedra en el año 70. Desde entonces, nunca más, en 2000 años, se ha vuelto a construir, se ha vuelto a reconstruir el templo de Jerusalén. La sentencia se volvió profecía. No quedará piedra sobre piedra y no hay piedra sobre piedra donde estuvo el templo de Jerusalén. Pero no hay fuerza que pueda destruir el reino de Dios. El imperio romano, el imperio, pensemos en el imperio portugués, español, inglés, el imperio norteamericano, el imperio ruso, el imperio chino. No hay un poder que tenga la capacidad de destruir el reino de Dios. Nos matan a los santos, nos matan a los profetas, y el reino de Dios sigue, porque el reino de Dios es indestructible. Vamos a seguir estudiando a Monseñor en este primer tópico que se llama la meta. La meta es el reino de Dios. Las lecturas para el día de hoy, avanzamos en esta catequesis sobre el Génesis. Es que hay que tomar en consideración lo importante que es estudiar el Génesis, pero en clave así, sin fundamentalismos. Yo sé que algunos no están acostumbrados a este tipo de estudios, pero yo les invito a que accedan, a que vengan y estudiemos la Sagrada Escritura sin fundamentalismos. Y también yo opto por no ser un proselitista. Yo no estoy interesado en que usted se haga de mi iglesia. No es esa la función. Y este programa también tiene una tercera característica, que no es pro Israel. Este programa no es para defender a Israel. Ahí está anunciando una nueva invasión a Gaza. Es que esa es la naturaleza del Israel actual. Aquí no somos pro Israel, pro ese Israel. A Israel del Antiguo Testamento le damos su lugar y le damos su reconocimiento. Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25 dice lo siguiente. Dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y les presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos en la introducción de esta, les decía yo, de esta lectura, de este texto explicativo. No es histórico, no busquen en esto realidades porque no lo hay.
hay que dejar de ser fundamentalistas. Esto no es historia. No me diga usted que esto fue hace 36.500 millones de años. Eso no existe, no hay manera. No hay realidad en estos textos. Solamente son textos explicativos. Tratar de explicar cómo fue el origen del mundo. Y hemos dicho que una cosa es cómo lo presenta el capítulo 1 y otra es cómo lo presenta el capítulo 2. Aquí el hombre es presentado, es hecho de un barro. Y esto tiene un gran significado literario, así hay que darle el valor literario. El hombre fue hecho de arcilla, de barro, el hombre. La mujer no fue hecha de barro, los animales sí, todos los animales. Ayudas para el hombre sí, fueron hechas también de barro. Pero a ningún animal el Dios de la creación le dio el espíritu, solamente al hombre. Hizo dormir al hombre y de la costilla que le sacó un pedazo de costilla. Haga el ejercicio, usted que es señora, usted que es muchacha, señorita, niña, tóquese sus costillas y la mujer tiene las costillas cabales, completas. El hombre no. A nosotros nos hace falta un pedazo de costilla. Ese es un signo, una explicación del origen de la mujer. La mujer salió de un pedazo de mi costilla. Por eso decimos, voy a preguntarle a mi costilla, ando buscando mi costilla, porque la mujer es complemento del hombre. Esto de hacer de barro al hombre, hacer de barro los animales, es el capítulo 2 del Génesis. En el 1 no. Dios creó todo de la nada. La luz, las aguas, los pájaros, los peces. Y creó al hombre y a la mujer, capítulo 1 del Génesis. Y lo puso en medio del jardín. Y le dijo, mira, de todo puedes comer. Todo este paraíso, menos del árbol del bien y del mal. Del conocimiento del bien y el mal no tenés permiso. Cuando Dios hace al hombre de arcilla, no es una arcilla así tomada y ya está aquí el hombre, no. La modeló, la moldeó. Somos arcilla, sí. Arcilla moldeada, sí. Arcilla sagrada, sí. Arcilla que recibió el soplo del Espíritu. Somos arcilla sagrada, somos arcilla con espíritu. Los animales no. Y la mujer fue sacada de mi costilla, de un pedazo de costilla. Y de ahí la mujer también disfruta de la misma arcilla y del mismo espíritu. Esto es maravilloso, ver así el acto de la creación. Somos arcilla, pero arcilla sagrada, arcilla con espíritu. Solo que no somos Dios, somos limitados. Dios nos puso un límite, puedes comer de todo esto, menos del árbol del bien y del mal, del conocimiento del... No, eso es privilegio mío, privilegio de Dios. Y yo, Dios, se lo doy a quien yo quiera. Esto en el Antiguo Testamento tiene una significación preponderante. Yo soy un ser limitado. Ayer les voy a contar, tuve una bonita experiencia. Fui a visitar a un señor amigo aquí. Estoy viviendo ahora aquí en Los Naranjos. Fui a visitar a un señor amigo de la iglesia evangélica, un sabio señor, 82 años. Mientras estábamos platicando, se fue la energía eléctrica. El hombre ni lo pensó y dijo, no, permitan, voy a clamar a mi padre. ¿Cómo que mi padre no va a hacer lo que yo le diga porque tengo una visita? No. Y empezó a clamar y digo, Señor, mándame la luz, papaíto, no sé qué. Y se puso a hacer una oración. Y antes de que terminara su oración, ¡pum!, regresó la luz. Somos seres limitados. El que tiene la potencia total es Dios. Esa oración de anoche fue maravillosa.
Yo sé que muchos hermanos lo hacen. Es una oración maravillosa. Es una oración que le da lugar a esto que estamos leyendo del Génesis. Yo soy un ser que proviene de el barro, de la arcilla, pero soy una arcilla moldeada. Soy una arcilla que tiene el Espíritu de Dios, pero soy limitado. No tengo poder ilimitado, pero Dios es el que me da el poder. Dios es el que me da. Por eso, cuando yo necesito algo o cuando yo experimento algo, tengo que clamar, como el hermano de anoche. Gracias, Dios. Esto es obra tuya. Porque yo soy limitado, pero tú, que eres el dueño de todo, me das lo que verdaderamente yo necesito. Estamos en la introducción. Ya está el hombre, ya está la mujer, están desnudos, pero no sienten vergüenza. Ya vendrá la explicación, y espero que estemos unidos con usted. Vendrá la explicación del pecado. Vamos al Evangelio de hoy. Estamos en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Dice lo siguiente: Jesús partió de ahí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida, una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió: deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para dárselo a los cachorros. Pero ella le respondió: es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan los hijos. Entonces él le dijo: a causa de lo que has dicho, puedes irte, el demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es Marcos, es el Evangelio de Marcos. Figúrese usted que Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Allá llamó a los 12 para que fueran a descansar. Ya hizo todas las sanaciones que ha podido. Ya dio el paso de estar curando enfermos a convertirse ya en el maestro que enseña, y quiere pasar desapercibido por Tiro. Es la costa del Mediterráneo. Es fuera, lejos de Israel. Abajo está el reino de Judá. Después está el reino del norte, que es el reino de Israel, capital Samaria. Después de Samaria, de Israel, está la Galilea. Y más allá de la Galilea está Tiro. Él quiere pasar desapercibido, pero no puede. La fama, según Marcos, ya está extendida por todas partes. Jesús ya es conocido en la región. Esta mujer sirofenicia, Siria y Fenicia son un solo pueblo ahora. Ciro, Fenicia, de Siria y de Fenicia. Fenicia son los máximos navegantes de la época. Y Siria, que fue un imperio que destruyó el reino del norte. Esta muchacha se postra ante Jesús. Jesús no necesita tocar a esa niña. No, Jesús es el maestro. Ella sabe que Jesús tiene el poder de curar, de liberar del demonio a su hija. Esa es la fama que Jesús ha tenido ya en la historia.
Y si la señora, la sirofenicia, sabe que Jesús es capaz de quitar el demonio de su hija, solo se postra a sus pies y le dice: Señor, libera a mi hija, poseída por un... Pero mira, deja que se sacien primero los hijos. No, no, Señor, dame las migajas de los hijos. Deja que las migajas que caigan de la mesa las comamos nosotros, los cachorros, los perritos. Jesús no pudo resistir. Por eso que has dicho, tu hija está liberada. Por eso que estás diciendo, tu hija ya no tiene el demonio. No necesita Jesús tocarla. No necesita tener una confrontación Jesús con los demonios. Yo, sí, ya sé que eres el Hijo de Dios, que vienes a atormentarnos. No. La fe de esta mamá fue capaz de propiciar que ese demonio que atormentaba a la muchacha, a la hija de la sirofenicia, saliera. La enseñanza de Jesús ya llegó a toda la región. La enseñanza de Jesús ya llegó a usted y llegó a mí. No importa si usted es hija o es cachorro. No importa si usted es de Israel o no es de Israel. Si usted, sirofenicio, sirofenicia, si usted Galilea, si usted samaritana, si usted judía, si usted salvadoreña, centroamericana, americana, tiene fe, Jesús no necesita tocar al enfermo. La fe de usted y mía produce la liberación. Vamos a seguir avanzando en Marcos. Pronto vamos a interrumpirnos porque ya viene la Cuaresma y vamos a tener que poner una pausa a este estudio correlativo de los sinópticos y del estudio del Génesis, pero vamos a ir paso a paso, comprendiendo mucho mejor, espero yo, los textos tanto del Evangelio como de la primera lectura. Este programa pretende precisamente llegar así, por pedacitos, por momentitos, pero espero yo que logremos la profundidad que el programa amerita. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.